Psicoflix, episodio 309. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 309, en el que vamos a hablar de la filosofía del final. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye, Darío, hoy grabando episodio doble, ¿cómo estás? Está la muerte acechándonos de muchas maneras últimamente, de forma intelectual o experiencial, ya que cada uno lo vea como quiera. Y bueno, pero guay, yo creo que está bien cuando viene un tema y te envuelves en él de manera casi obsesiva, porque dices, ya es que me he inundado de esto. Hoy, bueno, pues tenemos por aquí a un invitado que también va a participar en el curso que ya tiene las puertas abiertas, un curso en el que trabajaremos la muerte, nos acercaremos al duelo y estaremos en relación, bueno, una relación muy flexible con la vida también. Un curso que ha tenido todo el cariño encima de todo nuestro equipo. Pues somos 4 en Psicoflip, pues de los 4, de diferentes formas, y que yo creo que, como siempre digo, lo que pasa es que lo digo mucho y ahora quiero decirlo con más énfasis, va a suponer un pequeño punto de inflexión, no solo en el abordaje terapéutico, sino también en, bueno, en cómo vivimos. Yo creo que puede ser interesante. Y no me enrollo más, que vamos a hablar bastante de la muerte y de la vida con nuestro invitado. ¿Quién tenemos por aquí? Pues estamos muy contentos de tener hoy por aquí a Pedro Naranjo Cobo. Él es psicólogo, doctor internacional en filosofía, profesor de psicología en la Universidad del Atlántico Medio y miembro del grupo de investigación Filosofía Aplicada, Sujeto, Sufrimiento, Sociedad de la Universidad de Sevilla. Además, pues también combina su faceta académica con publicaciones y congresos internacionales, con la coordinación de proyectos de formación en empresas como Optimo Sport and Science. Y bueno, pues además, bajo el seudónimo de Pedro Narcop, ha desarrollado una destacada trayectoria literaria desde su debut en Vasos Vacíos y la novela El Mirlo que se ahoga, que fue finalista del premio Multiverso, y hasta el premiado libro Ceniza bajo la soga y su obra más reciente, Metafargo, donde explora la filosofía y la cultura a través de la serie Fargo. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Pedro, yo estoy muy contento de que en este curso, pero también en esta serie de episodios que estamos grabando, haya tanta representación de la filosofía. Estoy bastante contento. Creo que hace falta más en nuestro gremio. Y quiero preguntarte por tu vida, como filósofo, como académico. Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es mi día a día? Los días a día es que en realidad son, bueno, tienden a ser más bien recopilaciones que hacemos a posteriori, ¿no? O sea, en realidad los días, dentro de que todos tengan su estructura y su rutina, pero no sé si a vosotros os pasa, yo tengo la sensación de que a la vez se repiten y a la vez son muy diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo de, bueno, de si tengo clase por la mañana o por la tarde, de si estoy inmerso en alguna tarea compulsiva de escritura o de corrección o de revisiones, o bueno, o hablando con personas tan distinguidas como vosotros, ¿no? Pues dependiendo de cómo, de lo que demande el día, pues más o menos café. ¿Cómo va hoy este lunes de café? Los lunes son poco románticos. Los lunes son poco románticos, pero no va mal porque, bueno, como venía esperando este encuentro, esta conversación, pues ya conducía estimulado, ¿no? Conducía con ganas de ver qué nos íbamos a encontrar. Muy bien, pues con las mismas ganas que tenemos nosotros de que estés hoy aquí. Y Pedro, a mí siempre me gusta comenzar el podcast un poco por la parte más autobiográfica que os lleva a hablar sobre ciertos temas, ¿no? Cada invitado viene aquí cada semana y habla de un tema en concreto y entiendo, bueno, que hay una parte histórica que lleva a uno a contactar con esto. Alejandro nos contaba esta mañana cuando grabamos con él, pues cómo llegó él al estudio de la muerte, ¿no? ¿Cómo llega para ti el hecho de poder centrar tu parte de tu trabajo acerca de la filosofía del final?
Pues es una muy buena pregunta y me gustaría poder daros una respuesta un poco más espectacular o poder contaros alguna anécdota catártica en la que vi un cielo nocturno y me pregunté por lo infinito, pero la verdad es que ha sido mucho más pedestre que todo eso. Debo decir que siempre, incluso desde chavalín, he sentido una inclinación, bueno, no sé si siniestra, pero sí de cierta inquietud por el concepto de la muerte, de los finales y en concreto por la conclusión misma de un individuo, ¿no? De un individuo que se autopercibe. Y es verdad que la manera de relacionarme con eso a través de la narrativa siempre ha vertebrado mucho mi vida. Generalmente cuando la realidad es muy aburrida y tiende a serlo, uno tiene la alternativa tiene la posibilidad de crear una alternativa y generalmente, al menos yo, no he encontrado mucha manera de hacerlo si no es pasando por la muerte, llegando, pasando, empezando, partiendo o sobrevolando. De manera que en mi caso ha sido más o menos natural que el acercamiento a la filosofía y a la psicología haya estado vertebrado, si no por la muerte misma, por lo que genera, por la mala prensa que tiene la muerte. La muerte no se suele ver con buenos ojos. Ahora vamos a ir acercando la filosofía a la psicología, pero siempre se ha escuchado esto de que la universidad a lo mejor no te enseña tanto el oficio, pero sí te enseña a pensar. Yo, bueno, pero ¿y la filosofía? ¿Es la filosofía la forma en la que aprendemos a pensar todavía mejor? No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Es que en realidad creo que cuando notamos carencias de algo, hay una tendencia que en cierto modo es natural a pensar que aquello que nos falta puede alcanzarse mediante alguna receta o que está fuera de nosotros en algún lugar, que está fuera de nosotros bueno, pues en el libro adecuado, en el pensador adecuado, en la idea revolucionaria adecuada. Y es verdad que esa es una manera muy bonita de esperar lo que no llega. Y es verdad que por lo general cuando uno llega a pensar, ¿cómo decirlo? Cuando uno concluye que algo debe enseñarle a pensar, por lo general puede verse en un problema. Y es verdad que son formas de instrumentalizar algo que por otra parte no tiene que tener ninguna función, como es la propia filosofía, que no tiene que valer para nada, puede valer para algo según qué individuo y a cada cual le llevará a un puerto diferente, pero nada de eso es culpa de la filosofía, será culpa o responsabilidad o mérito de quien lo haga. Qué bien, me gusta mucho tu respuesta. Y llegado a este punto, ¿tú crees que debería haber alguien que quitase el episodio? Porque no le ¿Alguien que, interesa perdón? que quitase el episodio, algún psicólogo o psicóloga que tuviera que dejar de escucharnos. No, bueno, yo creo que los animales de circo como yo, la gente que estamos como muy poco en contacto con la realidad, ¿no? Las personas como yo siempre somos, no sé, siempre he tenido la impresión de que determinadas ideas como algunas que tengo, que he defendido, sobre las que he escrito y demás, a veces generan tanto escándalo que es divertido. A veces genera cierta morbosidad, incluso las personas que pueden sentirse existencialmente peladas u ofendidas, suele tener algo de descarrilamiento de tren. Entonces yo invitaría a la gente a que no se fuera, ¿no? Yo invitaría a que se quedaran Que por lo menos a se ver van a cómo va entretener. esto. Vamos a decir que en el minuto 40 nos vas a contar algo espectacular por si cuela. Pero Si se estaba admiten pensando, invenciones, os lo prometo. aquí libertad total, ya lo sabes, el podcast no Pero tiene freno. censura. Estaba pensando en esto que decías, ¿no? Porque da la sensación, Pedro, muchas veces que hay ahora como una obsesión por el autoconocimiento, por la búsqueda del sentido, y siento que cada vez estamos más perdidos, ¿no? Y muchas veces esto que surge como una exigencia de conocerse a uno mismo, siento que cada vez se está volviendo una trampa contra uno mismo, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que tengo en terapia y no sé qué piensas tú de esto. Sí, sí, supongo que sí. Es que no sé si os ha pasado alguna vez, y me imagino que sí, que habéis conocido a alguna persona y no querríais haberla conocido, os ha caído muy mal, no os ha hecho ninguna Alguna gracia. vez. Eso puede pasar con uno mismo. El peligro de autoconocerse es que uno puede no caerse bien.
No es tanto cuestión de encontrar el diamante en bruto dentro del alma de cada uno, en mi opinión, seguramente equivocada, pero yo no tengo ninguna, bueno, no tengo ninguna concepción del alma ni del yo como algo inmanente. Con lo cual, es verdad que cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos siempre hay una dialéctica muy propia, por otra parte, de la economía de mercado en la que vivimos, ¿no? La idea de si haces X cosas, obtendrás al final una recompensa y si haces determinados ejercicios pues eso, de autoconocimiento, llegarás a, pues eso, como a descubrirte, a un eureka y te convertirás en la persona que quieres ser. Aquello que te distancia de ser la idea que tienes de ti mismo, pues puede salvarse si haces la introspección suficiente. Y por lo general la introspección suficiente creo que lo más útil que reporta es no caerse bien a uno mismo. Creo que lo mejor que puede pasar cuando uno se conoce a sí mismo es que sepa qué es lo que no le gusta de sí y pueda tratar de reconducirlo en la medida en que quiera, en la medida en que pueda. Pero tratar de conocerse a uno mismo para conocer el universo y a los dioses, como se decía en Grecia, bueno, eso es para épocas más románticas, ¿no? Yo cada vez defiendo más la acausalidad en nuestro universo, que creo que no se defiende lo suficiente, pero al final la mayoría de la gente que nos escucha son psicoterapeutas y tienen una función, ¿no? Dentro de la consulta, quieren hacer algo, quieren mejorar la vida de las personas que tienen delante. Y enlazándolo con la pregunta anterior, ¿de qué forma la filosofía puede ayudar a un psicólogo o a una psicóloga si es que puede ayudarle? ¿Cómo se acerca uno a eso? Claro, la función del terapeuta a lo largo de la historia y en realidad en otros muchos contextos ha estado, vertebrada o encarnada por figuras que eran distintas pero que en realidad tenían atributos relativamente similares. La figura del terapeuta como tal es relativamente reciente y su emancipación del paradigma médico o psiquiátrico aún más reciente. En ese sentido es verdad que el terapeuta, yo creo que la profesión del terapeuta es especialmente delicada porque un terapeuta está muy expuesto. Por supuesto, un paciente también, pero un terapeuta tiene, digamos, la responsabilidad de qué hacer con su propia exposición y con la de la persona que tiene delante. Suele ayudar a la hora de enfrentarse a la exposición de uno mismo, es decir, a la hora de estar para el otro, a la hora de ofrecerle al otro tus recursos, tu empatía, tu comprensión, tu desafío, tu estímulo, siempre con la mejor de las intenciones, creo que suele ayudar mucho tener ciertas cosas claras. Y esas cosas claras es verdad que la filosofía puede ayudar a esclarecerlas, pero es verdad que en último término no es imprescindible, por supuesto. Ahora bien, el rol que juega creo que sí que puede ensanchar y enriquecer mucho los conocimientos. Yo en clase me ha pasado, por ejemplo, dando en la UNIR, me pasó con algunos alumnos que cuando hacíamos algún juego de... Bueno, no diré juego, no necesariamente, algún tipo de ejercicio de roleplay, cuando tratabas de desafiarlos para que pensasen en un escenario hipotético en el que ejercieran como terapeutas y alguien les planteara una visión filosófica especialmente catastrofista, porque puede pasar, es necesario que alguien la comparta, en mi opinión, que alguien la comparta o no, sepa cómo lidiar con ella y sepa cómo relacionarse con ella desde un respeto que no pase por la idea de esto no es de esta manera y debo sacar a una persona de su error. Y creo que para eso la filosofía tiene un potencial muy fructífero. ¿Se te ocurre algún ejemplo de ese tipo de roleplay que hacías para que podamos pues, arrojar Es un poco que de luz? sí, pues lo puedo decir. Lo que pasa es que en general, como son ejercicios de clase, son muy extremos, son muy paródicos, son muy, por supuesto ocurrirán, pero lo que busco justamente es una cierta caricaturización con la idea de que determinadas ideas, valga la redundancia, pueden ser muy desafiantes y muy desagradables. Aquellos que, como yo mismo, que nos ubicamos en el espectro del pesimismo filosófico y demás,
podemos tener ciertas ideas que sean problemáticas o no, llevadas a una consulta, bueno, pueden generar una reacción de mucha contrariedad. Pues no sé, planteado desde hipótesis, por ejemplo, antinatalistas. La noción de que algún paciente pueda llegar y considerar que es mucho mejor no tener hijos, no continuar existiendo, y que la raza humana, pues como tal, debería extinguirse de forma pacífica y paulatina mediante la abstención de la procreación. Y son ideas que, como digo, pueden resultar muy ajenas, pueden resultar muy trasnochadas, pero que no solo están, sino que tienen cierto corpus bastante solvente. Con lo cual, lo comparta uno o no, al menos debes saber cómo relacionarse con eso y que no le pille con el pie cambiado. Y como digo, es un peligro, creo, muy, muy sustancial en el oficio de terapeuta, justamente porque el terapeuta se la juega mucho. El terapeuta está muy expuesto. Y este es el tipo de momento en la construcción de relación con un paciente en el que no conviene que, de nuevo, que pille con el pie cambiado o que pille sin poder establecer una intersubjetividad más o menos funcional, ¿no? Sí, solvente al menos. Sí que es cierto que es muy complicado para nosotros cuando se nos pone a prueba en cuanto a nuestros valores. Tú, por ejemplo, ¿no? Pues tienes esas ideas tan aferradas ideológicamente, y además últimamente lo sacó bastante digamos, a la mesa. O sea, lo pongo sobre la mesa porque hay un problema ideológico en nuestro país y en general en el mundo. Hay una polarización, hay una lucha y tal. Y oye, pues eso puede pasar en consulta, por poner un ejemplo, ¿no? Que tu ideología sea muy diferente a la persona de delante. Y esto yo Ese creo que, ejemplo en concreto también lo he puesto en clase, justamente, claro, tanto en una perspectiva política o en otra, es exacto, necesario comprenderlo. te genera incomodidad y eso puede hacer interferencia en el trabajo terapéutico. Pero igual en cuanto a la propia percepción de lo que es un problema psicológico. Y es que aquí no nos ponemos de acuerdo. Entre nuestro propio campo, o sea, entre nuestros compañeros y compañeras, aún no somos capaces de definir bien qué es un problema psicológico, qué es el sufrimiento, por qué la gente lo pasa mal y de qué manera podemos hacer que alguien encuentre pues un estilo de vida que le haga sentir, vamos a simplificarlo, bien. ¿Cómo se acerca la filosofía al sufrimiento? No sé, bueno, es que es una pregunta muy amplia. La filosofía, con los siglos de historia que tiene, con la cantidad de autores que tiene, los acercamientos al sufrimiento han sido tan plurales como casi como personas ha habido en la historia. Es verdad que según el método empleado de una corriente o de otra, puede ser con una perspectiva más patente, más aferrada, más anclada, o una perspectiva mucho menos comprometida epistemológicamente, ambas, por supuesto, igual de respetables. Sí que creo que tiene tiene mucho más público y mucho más predicamento los acercamientos de la filosofía al sufrimiento que conllevan algún tipo de redención. Aquellos que conllevan algún patrón salvífico, aquellos que incluyen la posibilidad de que las cosas dejen de ser como son creo, los más extendidos. Pero incluso dentro de eso, por supuesto, las diferencias son abismales. Depende del autor al que leas, te puedes aferrar a una regla o no, y a veces veo ese problema no solo en psicología, sino también en filosofía y en general, incluso en cualquier ciencia, una ciencia pura, como incluso en física, podríamos encontrar este tipo de problemas del dogma. ¿Sabes? Porque incluso pues, en la teoría del Big Bang, yo he visto cómo hay personas que lo utilizan para demostrar la existencia de Dios y todo este tipo de Sí. cosas. Y creo que el dogma es algo problemático en general. Y en tu experiencia, después de haber leído a tantos autores, ¿cómo te relacionas con el dogma? Tengo que decir que ya desde pequeñito yo era un niño al que era poco útil decirle que hiciera algo. Era poco útil prescribirle cosas. Y no lo digo como haciendo gala de nada, sino porque quizá por una cuestión caracterológica, pero desde siempre yo metabolizo mal los dogmas. Pero es verdad que la propia noción de dogma
habría que esclarecerla, porque muchas veces el significado de una palabra o de un concepto es pendular, en el sentido de que parte de un lugar muy definido y los opositores o deconstructores de ese significado empiezan a utilizarlo como etiqueta negativa. Y cuando empieza a convertirse en un arma arrojadiza, pasa a definir más bien poco, porque incluso en los sistemas más cohesionados es fácil encontrar disidentes. Pero justamente por esa disidencia, los dogmas creo que tienen una función que creo que es tan natural como poco aconsejable. Los dogmas suelen simplificar mucho las cosas. Y eso, por supuesto, es muy cómodo. Y esa clase de comodidades entiendo que es normal que se busquen, ¿no? Tampoco soy especialmente dado a culpar el género humano de más cosas de las que ya se le pueden culpar. Es decir, no hace falta añadir leña al fuego. En ese sentido, bueno, mi relación con el dogma es de distancia. Tenemos una relación a distancia. Tenemos una relación en países distintos. Lo que pasa es que es verdad que decir este tipo de cosas muchas veces da la sensación de que cuando uno rechaza el dogma se reivindica como, ¿no?, como un pensador libre, independiente. Yo es que soy... No, en absoluto lo digo en ese sentido, sino en que me suele costar no buscarle grietas a las cosas. Y las cosas que están prescritas son muy susceptibles de tener grietas. Fíjate que no, que mencionabas algo antes y quería retomar el hilo con eso para que no se me vaya, ¿no? Porque muchas veces la psicoterapia, cuando tú hablabas de esos ejemplos, puede funcionar como un dispositivo biopolítico, ¿no? Que es lo que decía Foucault. Y en vez de cuestionar estructuras que generan malestar, sistémicas, puede poner el foco sobre la persona, y yo creo que últimamente también eso está pasando, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no?, la psicología actual está funcionando pues como un dispositivo biopolítico, más de control social que de emancipación. Me pasa que a ver, yo no soy terapeuta, soy psicólogo, pero no soy terapeuta y no me dedico a esto, más allá de la relación que tenga de naturaleza profesional o la experiencia personal que haya podido tener. Con lo cual es verdad que posiblemente no soy el que está más facultado para hablar. Pero es verdad que en mi concepción subjetiva del ser humano, me cuesta mucho. O sea, no creo que el ser humano tenga o al menos me cuesta conferirle la capacidad de haber creado un sistema de poder tan bien engrasado como para que se filtre a través de la psicoterapia. Creo que es más bien un fenómeno que responde a una naturaleza humana que posiblemente siempre ha sido así y que brilla cuando las opciones son múltiples. Concretando un poco, en el ámbito de la psicoterapia no creo que haya una mano negra que dirija las respuestas que se le dan a los pacientes, ni los sistemas desde los que parte un esquema de terapia. Creo que posiblemente la mayoría de terapeutas que prestan consultas tienen una intención bastante positiva, bastante constructiva. La cuestión es que está en el paso anterior. La cuestión está en cómo se ha formado a ese terapeuta para que ese terapeuta, como digo, tiene una gran responsabilidad en sus manos, pueda eludir los dispositivos de control sociales y los dispositivos de exclusión, de jerarquización de poderes, de legitimación de violencia, tanto discursiva como contra uno mismo, como contra, en fin, cualquier estrato que situemos por debajo. Y es verdad que eso es algo que creo que enraiza mucho en el ámbito personal y que en el profesional, especialmente en las profesiones sanitarias, puede camuflarse más, y no creo que esté el germen dentro de la consulta. Pero sí creo que es el sitio más peligroso al que puede extenderse. Porque efectivamente la ideología, la filosofía, el modelo de pensamiento de una persona importa hasta en las decisiones más niñas. Y no debemos olvidar que el paciente, cuando entra en terapia,
se está confiando a otra persona, es decir, confía en su criterio, se le presupone un criterio a la figura del terapeuta. Y si el terapeuta es capaz de afirmar algo con cierta dosis de carisma o con cierta dosis de convencimiento, es muy sencillo que a una persona que se encuentre vulnerable o en deseo de respuestas o buscando respuestas, le pueda calar de una manera socialmente poco constructiva, existencialmente poco sincera y personalmente poco sana. Sí, sobre todo si la relación terapéutica está muy consolidada. Al principio, a lo mejor la persona genera más resistencia y me está contando aquí una tontería, pues me piro. Voy a volver un poco a ir asentando la base y es que la semana pasada, fuera esta mañana, le decía yo a Alejandro, que que asumimos, hablando de dogmas, que se ha asumido y muchos autores lo asumen, que la vida es una oportunidad y que como oportunidad hay que aprovecharla. Y yo le preguntaba, ¿y si no fuera así? ¿Y si la vida no fuese una oportunidad, sino que fuese pues, otra cosa, simplemente está aquí y ahora uno tiene que sobrevivir? Y por eso nos acercamos a un cierto pesimismo filosófico. Yo quiero saber, porque además él hace mención, todavía tú no lo sabes, a cómo sería tu punto de vista y lo contrario que sería el suyo. Mío. Así que me interesa mucho saber qué opinas de esto. ¿Qué opino de qué? ¿De la noción de la vida como una oportunidad? Sí. A ver, maldito Alejandro, ¿no? Te rebotó. A ver, vamos a ver. Es verdad que este tipo de temas, aunque son de lo más interesantes, siempre creo que conviene ser prudente con ellos. Al menos en mi caso, porque, de nuevo, yo no me dedico a eso. A ver, en ese sentido, está muy extendida, por ejemplo, la idea de que de que el valor de la vida es que se acaba. Está muy extendida la idea de que la muerte es lo que confiere valor a la vida, ¿no? Y que de hecho, bueno, está en autores de bastante predicamento y es casi una idea de la cultura popular. Yo invitaría también a considerar la otra cara de esa moneda y es que la vida es tolerable porque se acaba. Si la vida no se acabara, pues posiblemente esto no sería tolerable. En ese sentido, la vida es una oportunidad. Creo que la mayoría de oportunidades no son tales a menos que uno quiera convertirlas en eso. Y con todo el factor de tergiversación que esto lleva. Es decir, supongo que todos conocemos personas, o incluso nosotros mismos nos puede pasar, ¿no? Que, pues eso, se presenta la ocasión de pues, llevar a cabo algún proyecto o o consumar algo que teníamos en mente y que deseábamos. Y nos da la impresión de que efectivamente se ha abierto una puerta, de que efectivamente, bueno, hemos tenido esa suerte. Y a ese pensamiento subyace la idea de que nuestra relación con el medio es bidireccional, de que nosotros importamos, de que nosotros tenemos un rol cuasi cósmico. En ese sentido, las oportunidades no son, en mi opinión, tales. Si uno espera suficiente, siempre pasa algo que te da la opción de hacer otra cosa. Pero no se debe a que estés en un lugar y ahora se haya abierto la puerta para por fin escapar a tal otro sitio. Estamos vivos, sí, tenemos el milagro de la vida, tenemos la oportunidad de hacer algo para... No tenemos la oportunidad de nada, quiero decir, tenemos una serie de opciones, ¿no? Uno nace y está aquí y para cuando tiene cierto dominio de sí, pues se le plantean una serie de opciones, pero también conviene revisar la letra pequeña del contrato, porque en ningún sitio pone que uno tenga que vivir, que también es algo que creo que conviene recordar, porque muchas veces da la impresión de que el hecho de que la vida sea una oportunidad, o la concepción de que la vida sea una oportunidad, parece que viene a suplir la pregunta que nadie ha formulado, que es la de ¿por qué iba nadie a vivir? La idea de que la vida es una oportunidad se adelanta a esa pregunta. Y creo que antes de considerar que la vida es una oportunidad o es una carga o no es nada en absoluto y los que sobramos somos nosotros, creo que valdría la pena preguntarse si de entrada uno quiere estar aquí, quiere vivir o quiere existir o qué quiere hacer con ello.
siendo conscientes de que en ningún sitio hemos firmado que tengamos que quedarnos, con lo cual, cuando uno lo ve así, no hace falta convertir las cosas en lo que no son, ni hace falta buscarle tres pies al gato. No, la vida no es mejor porque la concibamos como una oportunidad o no, aunque por supuesto ofrece oportunidades. Son respuestas y preguntas muy válidas, ¿no? Que hacerse y plantearse. Y justo, ¿no? Al hilo de esta pregunta, Darío, yo le preguntaba también a Alejandro, a raíz de su libro, de si la muerte es compasiva. ¿Qué piensas tú de esto? A ver, me pasa, es que de nuevo no me quiero apartar demasiado, soy consciente de que es complicado responder a esto, pero es que yo creo que la muerte no es. Es decir, la muerte no es nada. Prácticamente nada de lo que ocurre es nada. Como mucho podemos decir si resulta conveniente o no a un individuo. Como mucho podemos decir si tal o cual cosa llega en buen momento. Es una perspectiva muy te fenomenológica. Claro, sí, exacto. Si te encaja en la agenda, si llega en el punto de la secuencia en el que te conviene que llegue. Claro. La muerte es compasiva. Es que como la muerte no es una mujer preciosa como en Sandman, como no sabéis si habéis leído los cómics o visto la serie, no es una encarnación preciosa que viene a llevarte a otra parte. Como realmente solamente son fonemas en nuestra boca, no tiene cualidades de nada. Puede convenir o no, y hay veces en las que es muy conveniente morirse y veces en las que no. Y dependerá por lo general del individuo. Sí es cierto que la muerte en muchas ocasiones es, bueno, no sé si compasiva, pero desde luego preferible. Desde luego podemos, en fin, los casos más arquetípicos, ¿no? De la muerte digna, la de eutanasia. Hay muchos casos en los que la muerte cuanto menos es preferible porque alivia una serie de cosas. Si algo llega para aliviarte algo, pues posiblemente hay una dosis de compasión en ello. Pero no la atribuyamos a la muerte. La muerte solamente es. Y como la mayoría de cosas, es lo que tú quieras que sea. Yo a veces me pregunto, Pedro, si pecamos de materialistas porque hay mucha gente que es espiritual y mucha gente que le da un sentido a la muerte desde su religión, un gran porcentaje de la población. Yo me puedo considerar escéptico. Hay otras visiones del mundo y eso en consulta pues puede generar fricciones. Claro, desde un modelo terapéutico, pues cuando hablamos del final, ¿no? Si hablamos desde ACT como el final, por ejemplo, de alguna manera siento que estoy dejando a un lado a todas esas personas que no lo ven como tal. Y eso me genera a mí ciertas preocupaciones. Esto es algo que puedo comentar aquí porque Psicoflip es un espacio seguro para psicólogos y psicólogas, pero que no comento en consulta, claro. ¿Cómo sería una buena aproximación a este tipo de dilemas? Yo no lo sé. Esto preguntaré a alguien que sepa. Bueno, me refiero a la espiritualidad dentro de terapia y la muerte, claro. Es que yo en general, es que a ver, yo intento no tomarme demasiado en serio a mí mismo. Creo que eso es recomendable con cualquier persona, pero en concreto conmigo. Yo, en concreto, creo que me conviene no tomarme a mí mismo demasiado en serio. No siempre es fácil. Y en ese sentido, es verdad que cuando se me plantean ciertas preguntas me siento impelido a plantear que de entrada habrá gente mucho más cualificada para responderte a esto que yo. Sí es verdad que, a ver, hay un punto heroico en el sufrimiento que está muy extendido y que está muy de moda. La idea de que pasarlo mal nos hace más nobles, o la idea de que la verdad es una carga que solo algunos elegidos podemos soportar, es preciosa a la hora de contarnos nuestra propia vida, pero no os quepa la menor duda de que yo viviría en Matrix sin dudarlo. Yo no entiendo, la película de Matrix conmigo habría durado muy poco. Si yo pudiera creer en Dios, no os quepa la más mínima duda de que lo haría. Quien pueda concebir las cosas de una manera que no le pierda la verdad, que no se entrampe con la realidad cósmica de lo que entendemos. Sobre todo porque incluso, es verdad que desde las posiciones, lo que comentabas de Darío relativo a si pecamos de materialistas y demás, es que da la impresión de que a la hora de tener un procedimiento muy riguroso, muy
científico, no me gusta demasiado ese término, pero científico en el sentido de metodológico, de mucho rigor metodológico y de no creer nada que no sea medianamente falsable y demás, da la impresión de que eso nos da la razón. Sí. Y yo soy el primero que me tengo que recordar a mí mismo que no soy religioso, es algo que me pilla muy lejos, pero eso no quiere decir que yo tenga razón. Lo que yo puedo tener son argumentos. Y esos argumentos posiblemente a quien le valen es a mí. Normalmente una persona que tiene fe en algo, como cualquier otro fenómeno, habrá que determinar si eso es clínicamente sano, clínicamente negativo, clínicamente neutro. En cualquier cosmovisión se pueden dar los sufrimientos más extremos por causas que racionalmente no tendrían por qué dártela. Es decir, si una persona cree en la idea del cielo o del paraíso más canónica, a priori la muerte de una persona no tendría por qué entristecerle especialmente, ¿no? O sea, racionalmente, bueno, existiría una forma de, bueno, de postular que se volverá uno a reencontrar con la persona perdida, etcétera, etcétera. Y se podría arguir que no tiene la misma reverberación para una persona que cree en ello que para una persona que no. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que, aunque pueda ejercer de consuelo y muchas personas puedan encontrar cierto refugio en eso, la realidad es que si se te muere el perro, lloras. Y si un autobús te va a atropellar, te apartas. Y si te libras de que el autobús te atropelle, te alegras de haberte librado. Dices, uy, por los pelos. Aunque luego puedas ser una persona que reniegue o abjure de la existencia. En ese sentido, creo que el ámbito psicológico es más cuestión de ver cómo la fe de una persona es más o menos relevante y cuándo no, porque muchas veces es un recurso. O la espiritualidad de una persona, o la capacidad que una persona tiene para conferirle significado a algo que a lo mejor para mí, para ti no lo tiene, pero para esa persona sí. De construir eso en pos de la verdad obedece a un tipo de ética que a mí me interesa poco. Claro, es que esto genera problemas en situaciones donde la religión, por ejemplo, genera un conflicto con algo que sea identitario, ¿no? Tu orientación del deseo, si eres homosexual y tienes la idea de que esto que ahora mismo no te genera a lo mejor un problema per se, pero si mueres, a lo mejor sí, de repente la muerte gana tiene una carga aversiva, tiene como la posibilidad del juicio. Eso es súper... No es algo que yo de manera muy explícita haya vivido en consulta, de manera un poco a lo mejor dibujada, pero sí soy consciente de que otras personas lo han vivido, ¿no? Y supone... Bueno, en realidad ahí se abre un poco una espita, ¿no? O sea, en realidad la bifurca... Eso en realidad lo que genera es una bifurcación. Es decir, o te pones a desmentir los motivos por los que la persona no tiene nada que temer tras la muerte, y en cuyo caso te puedes encontrar desmintiéndole a una persona su fe, claro, con el peligro que eso conlleva, o lo que entiendo que es mucho más prudente, intentas resignificar la condición de homosexualidad o orientación disidente de género, de cualquier otro tipo de pertenencia a no normatividades, intentas resignificar eso y tratar de que el paciente no se relacione con esa idea de una manera negativa, incluso en sus propios términos. Yo qué sé, si la idea de que Dios es amor o de que amar a otra persona no puede tener algo negativo, un largo etcétera, que entiendo que habrá recursos y recursos. Pero posiblemente cuando una persona te plantea eso, realmente solo te deja dos opciones. Y si una de ellas no es admisible, posiblemente la otra sea mejor o peor, más o menos apetecible, es la que habrá que tomar. Pensaba también, ¿no? en esta idea que Darío planteaba acerca de hablar del final en la terapia, desde nuestra concepción terapéutica, desde la terapia de aceptación y compromiso. Muchas veces intentamos pues que la persona contacte con la experiencia de muerte, viendo su propio funeral o viendo su propia lápida, y esto es raro, ¿no? Es curioso porque la muerte es una nueva experiencia. O sea, nadie ha contactado como tal con la muerte, pero nosotros hacemos ese ejercicio, ¿no? Y no sé si es posible entrenarnos para experimentar algo que no vamos a poder experimentar. Es que en realidad la muerte no nos preocupa que llegue.
nos preocupa la idea de la muerte, porque efectivamente la muerte es una no experiencia. Lo que experimentamos es el advenimiento. Lo que experimentamos es el descender de la guadaña. Pero como tantos y tantos otros miedos, normalmente la mayoría de miedos radican en la anticipación de que ocurra algo, muy generalmente hablando. En ese sentido, yo creo que conviene pensar la muerte. Y ojo a la revolución. Ojo, he tenido que llegar yo a decir esta idea. Yo creo que conviene, vengo a revolucionar el siglo XXI. Creo que conviene pensar la muerte. Creo que es útil. Y creo además que hay cierta alianza tanática, hay cierta alianza con la muerte. Porque de nuevo las cosas se vuelven soportables cuando uno tiene una salida de emergencia. O cuando uno sabe que ciertas cosas, sean las que sean, tienen determinado final. Lo quiera uno o no. Porque si no lo tuvieran, posiblemente lo querríamos. En realidad somos así. Y en realidad eso es, es la pura condición humana. En ese sentido, sí, contemplar la muerte es algo que encuentro de extraordinaria utilidad a título personal y a título humano. Creo que enriquece, pero además creo que emocionalmente amplía ciertos planos. Lo que pasa es que también se nos suele educar mucho en la evitación del conflicto en la medida de lo posible. Tenemos una sociedad en la que bueno, no me la voy a dar yo de conocedor de nada, pero sí que es verdad que muchas veces confundimos la civilización con encajar en un modelo previo. Y ese modelo previo en general es poco amigo de los conflictos y pensar en la muerte es muy conflictivo. Si una persona no tiene recursos emocionales o de amor propio, de cierto desapego de algunas cosas, posiblemente la propia idea de la muerte le horrorice, pero bueno, para eso está la terapia, ¿no? Para que se lo cure. Para que se lo cure. Quiero saber también tu punto de vista sobre todo esto que hablábamos con Alejandro sobre el transhumanismo, con esta idea de curar la muerte, de hacer esfuerzos conscientes para considerar la muerte como una enfermedad. Tenemos a Brian Johnson, que no sé si lo conoces, este multimillonario que está, bueno, metiéndose todas las pastillas que existen, haciéndose tratamientos hormonales, transfiriéndose la sangre de su hijo, dándole su sangre a su padre y haciendo un montón de movidas para no morir. Claro, esto plantea otro dilema, sobre todo si lo comparamos con lo que has dicho antes, con que la vida se hace soportable porque tiene final, o tolerable, ¿no? Has dicho. Sí. ¿Qué piensas de toda esta? Porque es que hay un montón. Cada vez escucho de un nuevo autor, de un nuevo científico, de un nuevo equipo, de un nuevo multimillonario que está haciendo no sé qué y casi parece una ola. Sí, yo creo que la gente con dinero tiene un problema muy grande y es tiempo. Tiene tiempo. La mayoría de nosotros no tenemos tiempo para pensar en este tipo de cosas porque tenemos que poner lavadoras. Pero en último término, lo que está haciendo esta persona es entretenerse. ¿Qué es lo que hacemos todos? Y es lo que estamos haciendo aquí. En realidad esto es muy entretenido. A mí se me está pasando el tiempo volando, esto es muy entretenido. Sí. Y quien esté escuchando esta conversación, pues posiblemente se estará entreteniendo, me imagino. El tiempo va pasando y me atrevería a afirmar que dentro de bastante tiempo, que espero no verlo, no creo que la muerte vaya a curarse. Entre tanto, bueno, hay quien juega al golf y hay quien se inyecta sangre de su hijo. Más allá de los aspectos éticos, que entiendo que no es por lo que estamos preguntando, es que No. tampoco te creas que yo tengo mucho mejor aprecio unas formas de distraerse que otras. Vale. De nuevo, la gente con dinero es que se aburre mucho. La gente, y ya no lo digo como broma, me refiero es que realmente cuando alguien dispone de tantos recursos, cuando alguien dispone de tantas posibilidades y nada en el exterior representa una barrera infranqueable, muy a menudo uno empieza a pegarse con los elementos más sustanciales de la existencia. Pero por otra parte es una manera perfectamente humana de pasar el tiempo hasta morir. Ahora bien, es verdad que cuando planteamos ciertas cosas como la necesidad de curarse, como si hubiera algo negativo o algo enfermizo que remediar,
es verdad que ahí es donde tenemos un problema, no por el individuo en concreto, sino por el mensaje que pueda enviar, porque entiendo que habrá quien se lo tome en serio. Entiendo que a este hombre habrá quien lo vea como un visionario. Y que le compraran el blueprint y todo eso. Sí, claro, por supuesto. Pues sí, pues no está Elon Musk por ahí, pues sí. Y los Sí. suplementos que vende ahora también. Que ahora ha empezado a comercializar esos suplementos que él toma. Y su batido también. Es que no, ojalá me sorprendiera. Igual es que eso no, igual es simple cinismo y descreimiento y me debería encontrar mucho más escandalizado con esto, pero yo creo que el ser humano no está a la altura de su muerte, por lo general. Y en ese sentido me sorprende poco los intentos por evitarla, especialmente los intentos basados en la tecnología. Especialmente los intentos que están vertebrados por el ámbito tecnológico. Al final, aunque se entretenga y pueda no llegar a nada, es un tío muy mediático. Tiene un discurso. Algunas cosas no están mal, porque te habla de dormir tus 8 horas y todo eso que bueno, no está mal. Pero otras cosas me pueden parecer peliagudas. Y es que en redes sociales, también en el cine y pues en un libro, se representa la muerte, se habla de la muerte y todo eso nos educa. Me gustaría saber un poco cuál es tu visión, a lo mejor más centrada, si acaso, en España, o si quieres hablarlo de forma internacional, la manera en la que actualmente pues, nuestras obras, el cine, las películas, están utilizando la muerte. Si tú ves Los Vengadores, ven que la muerte es un intercambio para conseguir una gema del infinito. Sí, ¿no? Bueno, pues cualquier cosa de esta, ¿no? Y se utilizan de mil maneras. En Sandman, pues yo vería una visión compasiva de la muerte, como decía ayer. Veo a la muerte acercándose con cariño a las personas que llegan a su final. Bueno, te puede parecer bien o mal, pero lo cierto es que está enseñando. ¿Qué piensas tú de esto? Pues, a ver, creo que esto ha sido así siempre. Creo que el rol de la narrativa muy pocas veces ha tenido la función de dar lo que las cosas son. Y especialmente lo que tiene éxito, normalmente lo tiene porque se ha puesto mucho cuidado en que moleste lo menos posible con determinadas ideas. Y cuando algo así ocurre, se lo pueden permitir muy pocas personas. En el ámbito del cine en concreto, hay una relación además inversamente proporcional entre ambas cosas. Sí tengo que decir, por dar un contrapunto, que a mí la narrativa me ha educado mucho en la muerte. Y lo que pasa es que es verdad que hay de todo. Hay de todo. Y hay representaciones de la muerte en narrativa que son, desechables, ¿no? Ciertas películas, yo sé, bélicas, películas de terror, películas, en las que la muerte viene a ser más bien un elemento de espectáculo, un elemento sorpresivo. Hay un elemento, hay una visión de la muerte épica, desde lo grande, desde lo, espíritu de Gladiator, en el espíritu de tantas y tantas otras historias que en las que, cuando vayas a morir, pues debe sonar un coro de... Vale. Y hay otras visiones de la muerte que son mucho más reposadas, son mucho más tranquilas. Y además, creo que desde hace un tiempo viene proliferando una visión de la muerte como deseable. Creo que desde la... A ver, siempre es complicado cifrar este tipo de cosas, ¿no? Pero posiblemente desde que el cristianismo entra en ciertas crisis y se empieza a difundir las crisis en las que entra y empiezan a surgir sistemas sociopolíticos que no están basados en los estamentos religiosos o eclesiásticos y demás, empieza cierto cambio cultural que desarraiga los valores y las respuestas que nos proveyó el cristianismo y las normatividades asociadas de su momento. Y es verdad que en respuesta a eso, como siempre ha ocurrido, los narradores responden a esa realidad con la que se encuentran. Y creo que desde hace unos siglos, quizás 2 siglos, quizás por ahí, 250 años, no tengo el calendario delante, pero desde hace un tiempo cada vez tenemos más y más historias en las que la muerte se presenta como algo deseable, incluso. Y en las que la llegada o no, la consumación o no de la muerte se vuelve conflicto central.
Los ejemplos que se me han venido son en el ámbito audiovisual, no sé, desde Euphoria a Peaky Blinders, a True Detective, Mad Sí. Men, etcétera. Pero en el ámbito son muchas historias en las que la relación con la muerte, tanto física como alegórica, tiene un acercamiento mucho más individual, tiene un acercamiento mucho más relativo al procesamiento de cada cual de la muerte. Por supuesto, siempre va a haber una visión más comercial que la beatifique y la instrumentalice. Incluso en la misma película a la que te has referido, pues la noción de un chasquido y salvas al mundo en un cálido abrazo agradecido del universo, también se hace con la idea de que resulte icónico y de que resulte conmovedor, Sí. porque poca gente está dispuesta a admitir la muerte a menos que venga con una gran recompensa. Esto es como Juanjo muchas veces habla, ¿no? De que vivimos de espaldas a la muerte y es posible que incluso este episodio y el de Alejandro y cualquiera que hagamos sobre la muerte tenga menos escucha por la propia aversión que puede generar el hecho de pensar en la muerte, ¿no? Y no hacerlo desde un lugar dulcificado, sino pues con la cruda realidad, ¿no? Pedro, estamos llegando casi al final del episodio y aquí hemos dado algunos pequeños teasers de cosas que vas a tratar en tu clase, en este curso que vamos a tener ya en octubre. Y me gustaría que nos puedas contar, pues, qué se va a encontrar la gente en tu clase. Soy poco amigo de los trailers. Soy poco amigo de los trailers. Yo lo evito también. Es que es verdad que las cosas tienen su momento y tienen su contexto en el que funcionan de una manera concreta. Y posiblemente lo que yo dijera ahora mismo sobre la clase, la conferencia de la que estamos hablando, posiblemente la desvirtuaría mucho, no porque tenga una gran virtud, sino porque cuando lo dé, pues lo daré en un contexto y en una, en una base teórica en la que será más sencillo de desarrollar. Con lo cual, como digo, soy poco amigo de adelantar nada, pero sí que es verdad que nos encontraremos, plantearé una visión de la muerte posiblemente desde un ámbito de la filosofía y de la psicología más oscura, o lo que normalmente consideramos como oscura. Y trataré de tocarla de una manera en la que me consta que no se suele tocar. De nuevo, no porque venga yo a cambiar nada, sino simplemente porque es una perspectiva menos popular. Y bueno, creo que ahí radica también el interés, aunque sea para negarlo, aunque sea para que la gente se enfade conmigo. Estoy de acuerdo, a mí me parece bien que la gente se enfade conmigo todo lo que quiera. Pues a mí me parece un extracto genial como para que la gente tenga ya curiosidad para echarle un ojo a tu clase. Y Pedro, siempre también nos gusta que nos podáis hablar de dónde pueden encontrar todo lo que hacéis, dónde te pueden localizar, si quieren contactar contigo, si han quedado con dudas sobre las cosas que hemos hablado o quieren leer algo de todo lo que tú has publicado. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues, mi dirección de email creo que figurará, ¿no? Cuando en la descripción del vídeo y la demás, pondremos, con lo cual, Si quieres, sí. redes sociales les tengo una versión muy profunda, pero mucho me temo que tengo Twitter por cuestiones editoriales, por cuestiones literarias. Así que, nada, yo creo es que nunca me he buscado, pero supongo que poniendo Pedro Narcop en Google, pues alguien podrá llegar hasta las paridas que soy capaz de soltar, a menudo relacionadas con el ámbito literario. Y bueno, colaboro con la revista Jotdown, que también saldrá. Estoy preparando ahora un artículo para sacar con ellos. Esta misma semana sale. Esta semana, para cuando se emita la semana pasada, ha salido o habrá salido un artículo en la revista cultural La Soga. De hecho, hablando justamente de la muerte, ahora que lo pienso, hablando de la muerte voluntaria en una película que se llama Un hombre soltero. Y bueno, pues yo creo que por esos lugares más o menos se puede encontrar. En la feria del libro, creo que es el día de Sevilla, el día 29, estaré teniendo un coloquio con otra filósofa que relativo a mi obra Metafargo y a su obra Meta Sandman, justamente. Lo que lo estábamos comentando, con lo cual, quien se quiera pasar, quien quiera echarle un vistazo a ambos libros, que lo haga y que luego me cuente que le parece mal, si quiere. O que me diga que no está de acuerdo.
Muy bien, pues dejaremos todos los enlaces en la descripción de este programa para que la gente te pueda encontrar con una simple búsqueda en Google. Yo he buscado Pedro Nalcor y sale rapidísimo, sale tu nombre y sale todo tu trabajo, así que animamos a la gente también a que pueda leer todo lo que publicas. Y Pedro, ha sido un placer escucharte y tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas Ha sido un gracias, placer Pedro. con vosotros. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a quien haya llegado hasta aquí. Muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí María del Mar Campos, que hablaremos con ella pues sobre psico-oncología y cuidados paliativos. Y bueno, pues ya recordaros que tenéis el curso disponible en psicoflip.com. Estará disponible hasta el día 5 de octubre, así que os animamos también a consultar toda la información que encontraréis en la descripción de estas notas del programa. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego.